Este día estamos estudiando el libro de Lucas, un libro que más que ser sistemático, nos muestra no solamente aquellas cosas positivas del ministerio del Mesías, sino que nos va dando pautas precisas para entender que no fue un ministerio fácil, pero que en este contexto Lucas le está hablando a Teófilo, mostrándole precisamente aquellas cosas positivas y negativas, pero sobre todo respondiendo la pregunta, ¿quién es Cristo? Y esto no lo debemos de perder de vista, porque en el estudio anterior vimos que como discípulos del Señor debemos de pagar un precio, hay un costo. Pero aclaraba quien me antecedió que no es un costo por precio de salvación. Porque algunos dirán, ya ven que hay que pagar algo. No. Este no es costo de salvación. La salvación es el regalo de Dios para la humanidad. Si usted lo quiere, lo acepta. Si usted no quiere, pues lo deja ir. Simple. Mi Señor no le va a retorcer el brazo a usted para que usted diga, aceptá. No, esto no funciona igual. El costo de ser discípulo es que cuando uno sigue a Cristo, casi siempre los susodichos amigos que tenía, ya lo miran y dicen, ve, mira vos ya le lavaron el cerebro. Este no se junta con nosotros, mira hoy. Y precisamente ese es un costo. Pero yo diría que es un costo pasajero, porque nada se compara a la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando perdimos un amigo en el mundo, ganamos la gloria eterna del Señor Jesucristo. No porque hayamos perdido ese amigo, sino por la razón por la cual nos están haciendo algunas veces cualquier circunstancia adversas a lo que vivíamos. Y vimos precisamente eso. Una cosa es estar en el ministerio de la CIA y otra cosa es que usted sirva al Señor. Cada vez que usted sirve al Señor como discípulo, créame que va a tener dificultades. Créame que no va a ser fácil. Va a venir prueba tras prueba tras prueba, pero hay una garantía particular que a mí me llama mucho la atención. Mi Señor prueba a aquellos guerreros, a aquellas guerreras. A los que somos cobardes no nos prueba, porque sabe que vamos a caer rapidito. Hay quienes de un tropezón en los dedos estamos que, ay. Y las mujeres cuando nos oyen dicen, ustedes no parieran un hijo. Sí, no lo pariéramos. Sí, no lo hiciéramos. Pero así somos. Pero en la misericordia de Dios estamos hablando de que el regalo perfecto vino por su gracia. Las alabanzas que acabamos de entonar decían, sublime gracia. O sea, cuán grande es el amor de mi Señor, que dio el regalo perfecto a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Con esto en mente, vayamos al capítulo 10 de Lucas. Lucas nos muestra precisamente que un buen líder tiene la función de delegar, pero no delega porque no pueda hacer las cosas, sino porque es parte de su naturaleza como líder. Con esto en mente, vayamos al capítulo 10, versículo del 1 al 3. Dice los versículos, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío
como corderos en medio de lobos. Lucas dice, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Después de que aquellos dijeron, Señor, yo te sigo. Pero Él les dijo, todo lo que haya allá, todo lo que ustedes vean, tienen que dejarlo. Porque uno le dijo, solo voy a ir a enterrar a mi padre. Y le dijo, deja que sus muertos entierren a sus muertos. Y hace un par de años, una persona me preguntó, y cuando Dios dijo eso, estaba diciendo que si un familiar mío muere, yo tengo que dejar ese familiar ahí y dejar que los muertos lo vengan a enterrar. Y yo me quedé pensando por un momento y le dije, no estaba diciendo eso. Porque la Biblia nos enseña que hay muertos espirituales que andan caminando igual que muchos de nosotros, pero que hay muertos físicamente. La muerte espiritual es una acción donde el ser humano tiene vida propia y cree que él es la última manzana que existe alrededor del mundo. Y cuando se pinta y empieza a frotarse, se ve que tira más brillo todavía. Pero eso no es cierto. ¿Qué es esto? Orgullo. Entonces el Señor estaba diciendo que hay una supremacía antes que mi ego, antes que mi orgullo. Y por eso le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Pero déjame ir a despedirme. Y le dijo, no. Y el hermano que me antecedió explicó claramente que no se trata de una despedida física, sino que debemos de anteponer a Dios a cualquier circunstancia que hay en nuestra vida. Esta es la supremacía. Y eso es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Y aquí viene el punto. Muchos de nosotros, cuando confiamos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, dijimos, Señor, yo te voy a servir. Pero media vez nos dieron el privilegio, a ver si puedo. Ay, es que yo no sé si voy a poder. Yo no tengo capacidad para eso, mire usted. Y empezamos a dudar. ¿Por qué? Porque no pusimos a Cristo como la parte principal de la supremacía. Y aquí hay otro problema. Cada uno de los que tenemos ministerio, no hacemos lo que el ministerio determina por nuestras capacidades, sino porque Dios, a través de su Santo Espíritu, pone las palabras adecuadas para poder hacerlo. Entonces, todas esas cosas, Lucas las engloba y dice, después de estas cosas, es decir, de las cosas que ya habían antecedido, designó también a otros 70. Cuando yo veía este punto, me quedé pensando por un momento en aquellos pastores que recogen ofrenda, predican, que dan la bienvenida, que pasan haciendo todo y que no quieren delegar porque no quieren en ningún momento perder el foco de atención ellos mismos. Pero mi Señor había designado a 70 y algunos de nosotros probablemente no seamos capaces de designar muchas veces, pero Él nos muestra que podía designar no solamente la predicación del Evangelio del Reino a sus apóstoles, sino que también incluía a otros. Y esto venía como contraposición a aquella expresión donde los apóstoles dijeron, andaba uno ahí sacando demonios y nosotros lo reprendimos. ¿Por qué? Porque ellos creían que esa era una exclusividad. Pero mi Señor nos está hablando y nos está diciendo, yo puedo designar a quien Él le place. Porque algunas personas dicen, es que en el púlpito solo un profesional debe estar.
El profesional no tiene nada que ver. Cuando Dios quiere usar a la persona, la usa. Ahora, eso no nos exime de la responsabilidad de estudiar. Eso no es ninguna excusa. Pero mi Señor estaba consciente de que faltaba poco tiempo. ¿Hasta dónde se dirigía? A Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar ahí? Lo había anunciado 2 veces. Iba a ser entregado en manos de hombres. Y él sabía que había poco tiempo. Pero en la cultura judía, designar a un grupo de personas y obviamente elegir 70 tenía un simbolismo particular, porque se cree que en el Antiguo Testamento, específicamente el número 70 significa la totalidad y la universalidad. Pero al mismo tiempo, Génesis 10 nos habla precisamente sobre la tabla de las naciones, de las cuales viene la descendencia de los hijos de Noé, y son 70 ciudades. Pero ¿es importante mencionar los 70? No es tanto esa la importancia. Lo importante es el mensaje que estos iban a llevar. Y esta era una señal evidentemente profética, no exclusiva de los 12 apóstoles, pero sí con una referencia importante para ir a todas las naciones del mundo. Y una vez más, Lucas nos dice, el Señor ya tenía preparado todo para que la expansión del Evangelio del Reino fuera grande. Y algunas personas dirán a través de las redes, ya ven que el Evangelio del Reino es el que se predica. Pues déjeme decirle que en este contexto el Señor Jesucristo no había muerto. Estaba en camino a Jerusalén y por lo tanto el rey había venido. Y el rey venía a establecer su reino. Después de la muerte de Jesucristo, entra el tiempo de la gracia. Ahora ya no predicamos el Evangelio del Reino porque el rey ya no está físicamente o corpóreamente. Predicamos el Evangelio de la gracia para que la gente entienda precisamente que la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo fue el pago perfecto por los pecados de la humanidad. Ya no es el rey el que iba a venir a gobernar físicamente, sino la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo actuando en cada uno de los creyentes, y por convicción nos identificamos con ese sacrificio. Entonces hay cierta diferencia en esto. Algunos dirán, pero ¿y por qué 70? Pues bíblicamente podemos buscar simbología numérica, pero como decía un teólogo, ¿qué importa los nombres de los 70 si al final importa dónde iban a ir estos 70? Porque la Biblia no nos habla mucho acerca de ellos, no nos da nombres, pero el Señor los eligió. Y esta es mi opinión, no sé si vayan aquí aquellos que le dijeron, Señor, permíteme ir a despedirme, no lo sé, pero el Señor los había elegido. Y los había elegido justamente con el propósito de encomendarles una misión. Y dice el versículo, los envió de 2 en 2. Y alguien dirá, pero nosotros cuando salimos a evangelizar a veces vamos 3, a veces vamos 4. Pero esto de 2 en 2, dentro de esta cultura, establecía que una predicación o una enseñanza era verdad cuando era sostenida por medio de 2 testigos. Y estos no solamente habían sido designados o elegidos por el Señor, sino que además
iban de dos en dos para mostrar que era verídico el mensaje que llevaban. Y aquí entra la parte del mensaje. ¿A dónde tenían que ir? A preparar el lugar donde el Señor iba a pasar. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo me pongo a pensar, qué privilegio el de estos hombres, saber que iban a preparar el camino, pero que al mismo tiempo el Señor ya tenía todo cuadradito de cómo iba a salir. ¿Qué iban a anunciar estos hombres? Iban a anunciar precisamente que el rey iba a llegar. Estos emisarios llevaban esa misión. Pero sigamos estudiando un poco de esto. Y les dice, la mies, la verdad, es mucha, pero los obreros pocos. Usando esta analogía de un campo maduro, nuestro Señor quiere explicarle a ellos lo urgente que es la predicación y la enseñanza dentro de ese punto. Mucha gente alrededor del mundo entiende que la venida del Señor está cerca. Pero muchos dicen, sí, es cierto, va a venir, pero no se preparan. Pero media vez le dicen, viene un tornado, viene una tormenta tropical, compran agua, compran comida, compran una cosa, compran otra, porque le tienen miedo a la tormenta tropical. Pero pierden el sentido de quién envía la tormenta tropical. No nos queremos preparar para Cristo. Vivimos toda una vida preparándonos para poder establecernos en esta tierra, sin haber entendido que para los creyentes esta tierra es un momento pasajero. Primero pensamos, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer una casita, teniendo la casita hay que buscar un carrito para movernos más fácilmente, hay que establecer un negocio para tratar de avanzar en la vida. ¿Y Dios dónde quedó? El ser humano es así, pero el Señor estaba diciendo, la mies es mucha. Y utiliza esta analogía para que ellos entendieran qué significaba. Los que trabajamos en la parte agrícola, cuando ya vemos que el pasto va alcanzando la madurez y no se encuentra quien trabaje, entendemos muchas veces esto. Pero el mundo tiene necesidad de un Salvador, pero no necesidad de que lo engañen con la palabra. Porque muchas veces a las personas se les dice, Dios lo salvó a usted, pero de aquí en adelante ahora usted tiene que hacer esto. Y le ponen cargas que muchas veces no tienen sentido. ¿Por qué? Porque le están diciendo que hasta donde creyó en el Señor Jesucristo, Dios pagó los pecados, pero de ahí en adelante tiene que rebuscarse como sea. Falso. Porque mi Señor, cuando pagó por los pecados, pagó por todos. Y algunos dicen, pero pagó por los pasados. ¿Y cuáles pasados? Si usted y yo no somos contemporáneos del Señor Jesucristo, para nosotros todos fueron futuros. Ni habíamos nacido para decir de que fueron pasados. Él consideraba que la multitud de la humanidad era precisamente como ese campo y que había que abrigarlos a través de la predicación. Y esta afirmación no solamente ratificó la necesidad de anunciar el Evangelio o la predicación de ese tiempo,
sino que además nos muestra que eligiendo a los 70 hizo una expansión precisamente de lo que él quería hacer, de darle al mundo que él estaba ahí. El mundo debía de saber, todas las naciones debían de saber que el rey había llegado, porque su pueblo lo esperaba, pero no esperaba un Cristo sufriente, esperaba un rey victorioso. Pero él vino como un ser humano, se bajó hasta lo mínimo para demostrar que aún en la humanidad es posible no pecar. Y usted me dirá, entonces estamos llamados a no pecar. Precisamente ese es el punto. Estamos llamados a hacerlo. Pero lo vamos a hacer, y él lo conocía. Y por eso nos dejó la salida. Primera de Juan 1:9. Si él no hubiese entendido la humanidad, no nos hubiera puesto esa salida. Ahora, ¿cuál era el propósito principal? Ir estableciendo las pautas necesarias para una iglesia primitiva. Ahora, esto sigue siendo cierto, definitivamente. Cuando el Señor designa a 70, nos manifiesta que la predicación no es exclusiva de los 12. Pero esta designación más tarde, en el libro de Hechos dice, vayan pues y prediquen el Evangelio. ¿A quiénes le dio esa orden? ¿A los 12? ¿Solo a los 70? No, esta fue para usted y para mí. Porque ya estaba surgiendo una iglesia primitiva que se reunía en las casas, que compartían el Evangelio, que mostraban que la imperante necesidad de decirle al mundo que ya el Mesías, el Cristo, había muerto y que había muerto como pago por los pecados de la humanidad. El punto es el siguiente: ¿usted está cumpliendo con ese mandato? Ay, hermano, es que viera yo cómo paso ocupado. Las redes sociales no me dan tiempo. Sí, si la ocupa, hermano, dele like a los videos de la iglesia. Si usted no contribuye con la predicación, transmita este video para que los amigos de sus amigos también lo puedan ver. Ay, hermano, pero es que viera cuánto trabajo yo. Y todo el tiempo está activo en las redes. Jamás aparece inactivo ahí. Es decir, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero nunca engañar a nuestro Señor Jesucristo. La mies, la verdad, es mucha y los obreros son pocos. Pero usted y yo estamos llamados a ser parte de esa obra y no podemos decir no. Ay, es que yo no sé cómo predicarle el Evangelio a las demás personas. Pero ¿usted ha confiado en el Señor Jesucristo? Porque si usted es salvo, puede decirle a las demás personas cómo usted fue salvo. Es que yo no tengo palabras, hermano. Pues empiece a orarle al Señor para que Él le ponga las palabras que usted necesita. Qué simple es predicar. Una hermana decía, yo poco sé leer, decía, pero cuando yo veo un mensaje del Señor, yo selecciono y envío y envío y envío. Ahí también está predicando. Y si no predicamos a través de las redes, prediquemos con nuestras actitudes. Pero aquí hay otro problema y con vergüenza debemos de reconocerlo. No podemos predicar con nuestras actitudes porque muchas veces son malas. Sin embargo, esto no nos exime de que como obreros debemos de cumplir la misión que fue encomendada. Pero el Señor les dice a estos obreros que había elegido, a estos 70, rogad al Señor de la mies que envíes obreros a su mies. Es decir, les dice, ustedes van a ir, pero primero oren
Y la oración es importante. Pero muchos de nosotros nos dejamos absorber por las cosas de la vida y nos perdemos el privilegio de hablar con nuestro Señor de manera directa. Porque ahora ya tenemos entrada directa al trono de la gracia. Ya no necesito decirle al hermano, hermanito, se eche una oracioncita por mí, oye. Imagínense un creyente pidiendo que otro interceda por él, cuando él ya tiene entrada directa al trono de la gracia. Hermanito, pero es que a usted Dios le oye. A mí viera que la espalda me da. Pero ¿por qué cree usted que le da la espalda? Dios no le da la espalda a nadie. Dios no desecha a nadie. La palabra dice, el que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera. Entonces no le da la espalda. Pero eso entienda, no siempre sus oraciones van a ser contestadas de manera rápida, ni mucho menos de manera positiva todas las veces. Algunas veces el Señor le dirá, espérate. Otras veces le va a hacer el milagro. Y otras veces le va a decir, no. ¿Cómo lo sabemos? ¿Creen ustedes que podemos nosotros compararnos con Pablo? Un hombre que escribió el 80% del Nuevo Testamento y le pidió al Señor que le quitara el aguijón, y la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia, porque en tu problema es donde yo me puedo disfrutar o gozar. Entonces, si a Pablo lo trató así, imagínense nosotros pidiéndole al Señor, yo no quiero sentir dolor, Señor, de nada, pero ya andamos arriba de los 50 años, hermano, ya es por demás no sentir dolor de algo. Sí, ya no, es exigirle demasiado al Señor. No porque no lo pueda hacer, sí lo puede hacer. Pero usted y yo entendemos y sabemos que cuando estamos en los mejores momentos, no nos acordamos de Dios hasta que nos cae un dolorcito. Ay, Señor, yo ya no aguanto esto. Ahí nos acordamos de Él. Entonces, la necesidad del Evangelio es precisamente eso, que oremos para que otras personas que todavía no han alcanzado salvación puedan ser salvos y que estos a su vez puedan asumir el rol de evangelismo. El Señor les estaba diciendo, yo los envío, pero como corderos en medio de lobos. Muchos de nosotros no nos gusta cuando vemos puertas cerradas en una comunidad y vamos a evangelizar. Y menos nos gusta cuando vemos que alguien se asoma por la ventana y manda a cerrar la puerta. Uno dice, la gente necesita a Cristo, pero no le quiere abrir la puerta. No nos agrada. Otros cuando ya hemos predicado y nos dicen, mire, sí, está bonito, pero no, yo me crié en la iglesia de mis padres y ahí me voy a morir. No nos agrada. Y mientras unos van predicando, otros van diciendo ahí alrededor, a saber quiénes son. Mentira es lo que les vienen a decir. En medio de lobos. Lo que vamos tratando de predicar a aquellas personas, vienen otros desechándolo por completo. En este contexto, la clase religiosa era tal, primero, que desvirtuaban el ministerio del Señor. Segundo, que decían, demonio tiene. Ahora imagínense ustedes ¿qué iban a llevar a decir esto? ¿Venimos en el nombre de aquel que tiene demonio? La gente tenía un concepto erróneo. Al igual que en este tiempo, pero ahora la gente cree precisamente lo que mejor le parece, pero no el Evangelio. El Señor les dice precisamente esto: ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos. Pero hay un punto importante: quien los envió es soberano y tenía el control absoluto de todo.
con que libró a Daniel y a los otros cuando les calentaron el horno y le pusieron a los leones y les cerró la boca a los leones. ¿Cuánto más a los lobos? Pero aquí entramos a otro punto importante, versículo 4 al 8. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban. Comed lo que os pongan delante. El Señor los envió, pero ahora les dice, yo voy a ser su proveedor. ¿Por qué? No lleve bolsa, ni alforja, ni calzado. Muchos de nosotros no hubiéramos tenido valor de salir. ¿Con qué no tenemos valor de salir sin el teléfono celular? Menos si nos dijeran que no vamos a llevar comida o vamos a llevar la bolsita donde andamos cargando todo. No, si donde vayamos nos regresamos a traer el celular, porque yo sin el celular no vivo. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Pero estos hombres iban a demostrar realmente la fe, la confianza que tenían en su Salvador, e iban a ir sin ninguna provisión. Y no solamente eso, sino que no debían distraerse en nada. Y les dice, no saludéis en el camino. Porque dentro de la cultura judía, cuando saludaban, era un momento en donde perdían el tiempo, agasajándose, contándose cosas, pero no era la recomendación precisa. Y por eso les dice, ni saludéis. Pero luego les dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. En esta cultura, la expansión de la iglesia podía haber tenido sus indicios. Muchos habían andado detrás de Jesucristo. Y aunque algunos andaban por intereses propios o porque les hiciera un milagro, habían otros que tenían interés en aprender acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Él designó a 70. La Biblia no nos dice que habían otros, pero yo no dudo que al escuchar al maestro hayan habido otro montón que le siguieran. Pero precisamente les dice, vayan y donde entréis ofrezcan la paz. Un hogar donde le reciban, la paz se va a quedar ahí, pero hay otras donde no. Y esto nos muestra que iban a haber dos tipos de situaciones. Una donde podían haber personas dispuestas a oír la predicación y otras donde las personas dicen, no, mire, yo tengo que hacer, fíjese. Si usted regresa otro día, yo le puedo atender. Hoy estoy hirviendo la leche y se me va a caer si yo le pongo atención a usted. Porque de todo hay en la vía del Señor. Todos tenemos necesidad de un Salvador, pero no todos nos queremos comprometer con el Salvador. Preferimos el noviazgo así de lejito. Y ustedes creyentes, ahí voy, hermano, ahí voy. No, ¿es o no es? Entonces, esto nos dice que también está haciendo una exclusión, porque en este contexto habían casas de prostitución.
habían lugares donde ellos tenían que pasar por ahí y probablemente se iban a encontrar que, pongámonos hoy en este contexto, ¿qué pasaría si ustedes ven saliendo a un equipo de evangelismo de una casa de prostitución? No, los hermanos estaban evangelizando, va a decir usted, ¿cómo cumplen la misión estos mis hermanos? No, usted diría, mire, ve, y va a la iglesia. Pues eso mismo podía suceder en el contexto donde ellos iban. Llegar a una casa no solamente significaba declarar la paz del Señor, sino que además mostrar que había un corazón receptivo de esto. Y por eso el versículo continúa diciendo, y si hubiere allí un hijo de paz. ¿Qué es un hijo de paz? Aquellas personas que están dispuestas a recibir el mensaje. Aquellas personas que tienen una convicción precisa de escucharle, ya sea para aprender o porque ya lo sabe y necesita ratificar algo. Estas personas debían reflejar el carácter de Dios. Hoy en este tiempo sería bien complicado llevar paz a estos lugares, porque hoy hasta los charlatanes de los políticos por ganar el voto dicen, Dios los bendiga, pueblo. Y esto no saben de bendición. Y les hablan como ovejitas vestidas ¿de qué? De lobo, para ver que usted vaya a marcar la crucita a la hora de la elección, pero no porque entiendan qué significa esto. El Señor estaba mandando a estos hombres a predicar de casa en casa y a preparar el camino que Él iba a llevar. Y ya hemos aprendido, este era un mensaje preciso, pero no solamente eso, les dice, porque el obrero es digno de su salario. Si al entrar en un lugar de paz, en una casa de paz, iba a haber provisión, porque la hospitalidad era uno de los privilegios que tenían y era una de las costumbres precisas de estos lugares. Nosotros no, somos bien desconsiderados. Muy pocas veces tenemos hospitalidad para con las demás personas, pero en este contexto había mucha hospitalidad. Y esto, algunas personas lo toman a mal y dicen, ya ven, que si van a predicar Dios les va a pagar. No, usted va a predicar porque Dios ya le dio, ¿qué? Salud, energía, vida y sobre todo la salvación. Usted no predica porque va a ganar algo. Usted predica porque ya Dios le dio algo. Y esa es la diferencia. ¿Qué tenían que hacer precisamente estos hombres? Sanar y predicar. Porque donde llegaran iban a tener probablemente algún enfermo. Y esto nos muestra que las enfermedades siempre han existido. Porque si no, mi Señor no hubiese tenido sanaciones. O sea, no es que hoy porque estamos mal o por lo que comemos estemos enfermos. No, es que ya había. Versículo 9. Y ahora le dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Estos hombres llevaban un ministerio de sanación. Y no solamente eso, sino que llevaban un misterio de reconciliación para entender que el Mesías ya había llegado. La sanidad era importante en este contexto porque manifestaba la voluntad de Dios para las personas que eran sanadas, pero al mismo tiempo mostraba una credencial que identificaba a quien le había enviado. Es decir, que no nos sorprenda que alguien pueda hacer sanidad en nombre de Jesús, porque
Ya aprendimos. Anteriormente envió a los apóstoles y entre ellos iba Judas. Y Judas hizo milagros. Y no fue salvo. Y los apóstoles mismos, Juan y Pedro, denunciaron que había otro haciendo milagros en nombre de Jesús, pero no era de ellos. Entonces, que no nos sorprenda, porque hay personas todavía que dicen, en tu iglesia no hay milagro. Desde que usted se para en la madrugada o desde que usted despierta, el milagro de la vida ya está hecho en lo que usted tiene. Dios no está obligado a darle vida a usted. Si así como somos de perversos, lo único que necesitamos es que Dios nos quite. Pero Él nos da la oportunidad de levantarnos. ¿No le parece que hay más milagros de los que creemos? Hay muchos más. Pero es que creemos que el milagro va a llegar porque ya fue lo último. No, milagros hay. El reino de Dios se había acercado y la gente no había entendido. La gracia de Dios se abre para todos aquellos que quieren confiar en la obra redentora de Cristo, pero la gente no lo quiere. Muchos se quieren sacrificar por obtener la salvación. Y en Isaías leímos, yo ya no quiero holocausto, yo ya no quiero ofrenda, yo ya no quiero... ¿Qué quiere el Señor? Un corazón contrito y humillado que entienda que la supremacía es de Cristo, no del ser humano. El haberse acercado precisamente el reino era porque ellos estaban esperando a un rey. Y ahora el rey había venido, pero no había venido montado en un caballo. No había venido precisamente con su espada, había venido a salvar todo lo que estaba perdido. ¿Quiénes eran? Todo el pueblo que estaba sin la gracia y la misericordia de Dios. Pero el Señor precisamente los envía, y aquí viene otro punto importante de estos versículos. Versículo 10 al 12. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo, que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellas ciudades. El Señor les dijo, yo los envío con una buena noticia. Pero detrás de una buena noticia muchas veces hay otra que no es tan buena. Lleven paz, lleven sanidad, pero a donde no lo reciban, la paz va a retornar donde ustedes. Pero no solamente eso, sino que como símbolo de que no les habían recibido, estos que habían ido de dos en dos iban a sacudirse el polvo de sus zapatos, pero iban a declarar un mensaje. Todos sabemos qué le pasó a Sodoma. Fuego y azufre, se consumió. ¿Y qué dice el versículo 12? Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hoy es el momento aceptable. Hoy es el día de Dios. Y para todos aquellos que nos ven, esta advertencia fue dada en el contexto en el que el Señor Jesucristo andaba en su ministerio. Pero todos aquellos que no quieren recibir a Cristo deben de entender que hay niveles en un juicio. Porque Sodoma fue enjuiciada por toda la perversidad que tenía.
Pero el Señor nos está diciendo que el castigo de Sodoma no era nada comparado cuando Él venga a juzgar a aquellos que no quieren una relación estrecha con Él. Es decir, aquel que desprecia al Señor Jesucristo debe de saber que está camino al lago de fuego. Y que ahí, como me decía uno de los colegas docentes, ¿es cierto que el gusano no muere? No, no muere. La Biblia dice que va por la eternidad de las eternidades el castigo. Si el castigo no fuera así, mi Señor no lo había ilustrado de esta manera. Pero ese nivel de juicio nos deja claro que aquel que rechaza al Señor Jesucristo está condenándose a sí mismo. No porque Dios tenga en sus planes condenar a la humanidad. Dios no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero muchas personas no quieren nada con Dios. Y aquí es donde nosotros debemos de entender. La mies es mucha y los obreros son pocos. La gente se lamenta porque hubo terremoto en Colombia, porque hubo terremoto en Venezuela, en Perú, en Chile, porque Tokio, porque en el momento en que está sufriendo las circunstancias del terremoto, elevan plegarias, pero cuando ya ha pasado, se les olvida la situación. Dios no puede ser burlado, y esta es la noticia principal. No podemos jugar a ser creyentes y a andar en el mundo como si no lo fuéramos. Cuando damos un paso hacia adelante, este debe de tener la firmeza de la gracia y la misericordia de Dios. Y todavía nosotros continuamos predicando el Evangelio porque ya entendimos que nos mandaron a esto. Aquellas personas que no quieren nada con el Señor Jesucristo, aunque hayan muerto, van a tener un juicio en el trono blanco, pero no para salvación, sino para que escuchen del juez justo: es cierto, hiciste buenas obras, las puertas de la iglesia vos las diste, las ventanas también, los ventiladores, el aire acondicionado, pero creíste que estas obras te salvaban y no mi sangre preciosa, dirá el Señor. Usted puede dar todo el dinero que tenga a favor de alguien, pero eso no le salva. Usted puede darle de comer a todo el pueblo, a todo el departamento, a todo el país, pero eso no le salva. Lo único que le salva es su confianza y su fe puesta en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Creer que Él pagó la deuda de nuestros pecados, creer que Él es quien compró todas nuestras vidas con su sangre preciosa, y para todo aquel que cree en esta obra redentora es salvo. Porque a Pablo le dijeron: ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Y él fue tan simple, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo aquel que cree es salvo y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y aquí viene la otra buena noticia: usted va a morir físicamente, pero cuando resucite va a estar en un juicio donde va a ser para galardonar todas las obras que usted haya hecho en vida, pero no para condenación, porque usted ya no puede ser condenado si ha confiado en la obra de nuestro Redentor, el Mesías, el Cristo. El que tenga oídos para oír, que oiga.